Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy al maestro David Ayala, quien nos impartirá la cátedra de Integral Indefinida. El maestro es ingeniero en biotecnología por el ITEMS, Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, y egresado de la maestría en energías renovables por la misma institución. Maestro de instituciones privadas como el TEC de Monterrey por más de 8 años y tutor virtual en el CNCI desde hace 5 años. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible. Para el momento en que se abre el chat, copien y peguen en este apartado. Al finalizar, se compartirá una encuesta de satisfacción, la cual será necesario llenar para ser acreedor a la constancia de asistencia. Cedo la palabra al maestro David Ayala. Adelante, maestro. Bueno, buenas tardes. Como ya mencionaron ahorita, gracias por la presentación. Soy el maestro David Ayala. Tengo ya varios años trabajando aquí en la universidad también, como tutor virtual y en algún momento como experto en contenido también. Y les voy a hablar de un tema de la integral indefinida, que les va a servir, seguramente ya lo han visto, si ya han llevado algún cálculo, les va a servir para entender un poquito mejor. En una hora será complicado entender al 100% o comprenderse al 100% la presentación, pero espero que les sirva un poquito para como introducción al tema, como tocar un poquito el tema. Muy bien, entonces primero, pues los antecedentes, la historia del cálculo integral en el mundo, se remonta desde Arquímedes, los 200 antes de Cristo. Él fue el primero que se acercó al concepto de integral, obteniendo valores de áreas, áreas bajo la curva, ¿sí? Áreas en un segmento parabólico, áreas en una gráfica, que nos ayudaba a determinar qué era lo que pasaba, qué era lo que causaba un cierto comportamiento en una gráfica, ¿no? En una colección de datos, cómo podríamos nosotros modelar un comportamiento. Entonces ahí, desde ahí, Arquímedes fue el primero que se acercó al concepto de cálculo, hablando específicamente del integral. Ya después, con varias ramas más que se fueron desarrollando, como el cálculo diferencial, como el cálculo ya formalmente integral y de variaciones consumativas, ya se fue desarrollando el cálculo. Primeramente con el cálculo diferencial, desarrollado por Barrow, por Wallis y especialmente por Newton. Newton fue el que introdujo algunas fórmulas de interpolación, fue el que se metió más al aspecto práctico del cálculo diferencial, y a partir de esos estudios ya se logró introducir, se logró presentar el cálculo integral con Bernoulli, ¿sí? Bernoulli fue el primero que hizo un curso explicando, el primero que hizo un modelo explicando qué era el cálculo integral. Eso fue en los años 1700. Y a partir de esos cálculos, a partir de esas ideas de Bernoulli, Euler, por eso lo pongo aquí, Euler, perdón, por eso lo pongo aquí en la presentación, Euler fue el que llevó la integración hasta lo que conocemos hoy, ¿no? Métodos de integración, métodos de encontrar fórmulas para modelar comportamientos. Ahí fue donde él empezó. A finales de los años del 1700, publica 3 volúmenes en donde se da ya la exposición sistemática, o sea, se da la explicación concreta de una integral, ¿no? Euler define el cálculo integral, lo voy a leer aquí, constituye un método de búsqueda dando una relación entre diferenciales o cantidades. Esta operación se obtiene con la integración, con la integral. En otras palabras, como se mencionó al principio, es la relación entre variables, la relación entre diferenciales para obtener, para explicar esa relación propia. ¿Sí? Para saber qué pasa qué pasa con X cuando cambio Y en cierto momento, en cierta manera, ¿no? Y
Pues bueno, básicamente ese es el cálculo en general, y el integral es el explicado por Euler, por Arquímedes, tratando de encontrar cómo cambia una ecuación de acuerdo a otra. Antes de pasar al tema directamente, voy a presentarles, perdón, algunas aplicaciones de esto muy concretas, algunos ejercicios que se han hecho. Déjenme ver esto aquí para acá. Algunos ejercicios que se han hecho. Por ejemplo, aquí, diseño de tuberías en la ciudad. Está ahí la zona terrosa, que es la que está punteada. Y están tratando de determinar la ruta más efectiva en cuanto a costo. Sí, van a hacer una tubería. O sea, aquí si se fijan, modelan, planean con tres rutas específicamente, ¿no? 1, 2 y 3. Dependiendo de lo que cuesta cada metro, dependiendo de lo que cuesta cada tubería, pues será el método con más costo efectivo, ¿no? Básicamente lo que se hace es, dependiendo del costo de la tubería, del metro de la tubería, en este caso es en una universidad americana, entonces es costo del pie de la tubería, por pie de la tubería, se determinan ciertas ecuaciones, ¿no? Se miden las ecuaciones y al medir las áreas bajo esas gráficas, bajo estas gráficas, estas líneas que están ahí, A, B, ahí están el circuito 2, el circuito 3 y el circuito 1, ¿no? Encuentran la derivada, encuentran a través de con software, obviamente como es un poquito más avanzado, no se puede hacer manualmente, pero con software se obtienen ecuaciones que determinan una función del costo, ¿no? ¿Cuánto costaría si se hace de esta manera, de A a B directamente, o se hace, déjenme aquí nada más agarrar el pencil, ¿no? De A a B directamente, o bajo aquí a la mitad de la distancia 1 y me muevo a B, o doy toda la vuelta, inclusive, ¿no? Hasta acá abajo. Esa es la ruta 1. Entonces, dependiendo de la ruta, dependiendo del ángulo de la ruta, dependiendo de la cantidad de tubería que yo pueda tener, se obtiene una ecuación, y esa ecuación se integra. ¿Para qué? Para saber cómo va a cambiar, para saber qué es lo que está determinando el costo, y yo a través de eso puedo obtener el valor real comparando las tres ecuaciones. Entonces, rápidamente es un ejemplo muy clarito de cómo se puede usar las ecuaciones integrales. Otro es un canal de irrigación. El canal de irrigación es un canal para eso, ¿no? Para regar una área de suelo, de tierra. Aquí, por ejemplo, pues bueno, está la zona de irrigación con sus ángulos, con su altura, con su diámetro, con su distancia, perdón, etcétera. Y bueno, lo que querían hacer es mantener un flujo de volumen concreto, constante, para poder mantener la zona mojada, para mantener la zona disponible para tener ahí sembradíos, etc. Entonces, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? Bueno, se usó geometría, se usó trigonometría. A partir de eso, con longitudes, con perímetros, se obtiene una ecuación, nuevamente ahí aparece eso, ¿no? Se obtiene una ecuación con estos parámetros que se acaba de mencionar, del perímetro, del ángulo, de la altura. Con eso obtenemos los determinantes, los términos de la ecuación, y a partir de esa ecuación yo uso el cálculo integral para determinar cómo es, cuál sería la sección más importante, cuál sería la manera de mantener un flujo correcto. Si yo no mantengo, un flujo volumétrico correcto de agua, lo que va a pasar es que no toda la zona se va a irrigar, no toda la zona va a estar regada, ¿no? Entonces ahí está el problema, lo importante. Con la integral, una aplicación más para encontrar zonas mojadas en un canal de irrigación.
un problema de laboratorio, una regla exponencial de temperatura, se obtienen distintos valores de temperatura en cualquier, en una sustancia. Tú calientas un vaso con agua y vas midiendo, ¿sí?, cómo va a subir la temperatura de acuerdo al agua, de acuerdo al tiempo, perdón, y obtienes varios datos. Si varios datos, obtienes una tablita, y a partir de esa tablita, tú vas a usar, otra vez, como son cosas un poquito más avanzadas, se usa un software para obtener una ecuación en donde tú tienes aquí una integral. Esta integral es definida. ¿Por qué es definida? Vamos a verlo más adelante, pero la definida es cuando yo tengo, déjenme copiar aquí el pencil, ¿sabes? Cuando yo tengo límites aquí. Con estos dos numeritos me están definiendo una integral. De 0 a 15 me la están definiendo. Nosotros la que vamos a usar es la indefinida. Pero bueno, aquí es una integral definida, básicamente es el mismo concepto, solamente que no está definida. Y bajo esta ecuación yo puedo encontrar un valor, yo ya sé cuánto va a obtener de temperatura un vaso de agua, con esas mismas condiciones, obviamente, ¿no? Tiene que ser el mismo vaso, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de calor, pero yo puedo determinar una temperatura, ya sea a futuro o en medio de las mediciones. Si se hizo una medición cada 5 segundos, pues con esta ecuación voy a saber cuánto se hizo a los 7 segundos, por ejemplo, que no entra en el rango de cada 5. Con esa ecuación me ayuda a tener esto, ¿no? Es un uso más de la integral, donde dependiendo del comportamiento, un software me detecta que una integral es la mejor manera de resolver un problema matemático. Entonces, otra vez, nos está sirviendo para resolver situaciones o problemáticas cotidianas, problemáticas que se pueden presentar en un salón de clases o en la vida misma, ¿no? Falta un ejemplo más. Faltan dos ejemplos más. Velocidades de autos es el mismo concepto de la temperatura, pero en lugar de obtener datos con temperaturas, se obtienen datos de velocidades de autos de Fórmula 1, que es muy sencillo, ¿no? Se mide con un velocímetro cuánta velocidad está teniendo un carro a esta cantidad de segundos. Esta cantidad de segundos, por ejemplo, 2.3 segundos, pues el carro va a 30 millas por hora. Es una práctica en Estados Unidos, pues suben en millas por hora. Entonces aquí tú obtienes una tabla, ¿sí?, con segundos, en 3.6 va a 40, en 5 va a 50, y así te vas, ¿no? Entonces tú obtienes una tabla con esto, experimentalmente, ¿no? Obviamente, todo experimentalmente, lo obtienes. ¿De qué me sirve obtener datos? Pues para eso, para yo medir un comportamiento, para modelar un comportamiento, y usando ecuaciones, en este caso integrales, puedo determinar a qué velocidad iría o cuánto tiempo le tomaría llegar a cierta velocidad. ¿Y de qué me sirve esto? Pues para medir el desgaste de las llantas, medir cuántas entradas van a los pits, determinar cuál es la velocidad por medio en la carrera para saber qué tan complicada es el circuito, ¿no? Cuántas vueltas tiene, cuántas secciones de recta tiene, todo este tipo de cuestiones que a lo mejor sonará, bueno, yo para qué quiero saber a cuánta velocidad va a ir a 10 segundos. Pues dependiendo del circuito, los equipos de la Fórmula 1 lo usan para poder determinar la mejor manera de atacar esa carrera, la mejor manera de ganarla, pues, ¿no? También para planear cuando entran los pits, planear cuando hay que cambiar las llantas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, aquí, a partir de una tabla, se usa un software para determinar una ecuación que, para hacerla más precisa, se integra de nueva cuenta. Aquí está definida, entre comillas, está definida de 0 al tiempo que yo quiera. ¿Sí? Al tiempo que yo quiera saber la velocidad. Si quiero saber cuál va a ser la velocidad a los 35 segundos, pues bueno, sería de 0 a 35 carreras. Ya integro, evalúo la integral definida en este caso, otra vez, ahorita vamos a explicar cuál es la diferencia, y me da un valor, me da una velocidad.
o un tiempo en este caso, ¿no? Muy bien. Una última aplicación, transferencia de calor. Esta es la ley de Fourier. Aquí en la ley de Fourier, nada más, hay que determinar un flujo de calor. Ahorita vimos flujo volumétrico, que era un flujo de agua, ¿sí? La manguera tiene un flujo volumétrico. Aquí estamos hablando de un flujo de calor. Para determinar, esto lo usan en las empresas de ingeniería, para determinar las capacidades caloríficas de las sustancias, que también conducen el calor, perdón, una sustancia. Entonces, ¿qué hacen? Ellos usan la ley de Fourier, que se está aquí arriba, está aquí, está la ley de Fourier, ¿sí? Y le integran para determinar cómo cambia esta ecuación dependiendo de la sustancia, ¿no? Se integra sobre la sustancia. Entonces, fíjense que es una doble integral, de hecho. Una doble integral, pues no es nada más que integrar una vez y luego el resultado volverlo a integrar. De esta manera yo obtengo, nuevamente, qué es lo que me hace cambiar, qué es lo que me hace qué es lo que me hace cambiar el flujo de calor, ¿sí? Si estuvieron en mi sala de trabajo de diferenciales o si ya tienen cálculo diferencial, la derivada, ¿sí? Es cómo cambia. La integral es obtener una ecuación que me dice lo que me está haciendo cambiar, lo que me dice cómo funciona la derivada. O sea, la derivada, ¿qué está derivando? Pues la integral. Eso es lo que hace una integral. Me dice por qué está cambiando algo, por qué voy más rápido, por qué voy más rápido, pues porque mi distancia fue mayor, por ejemplo. Recorrí una mayor distancia. Entonces, la integral de la velocidad, pues sería la distancia. Entonces, ese tipo de cuestiones es el cálculo integral. Me ayuda a determinar cómo hacer el cambio, cómo modelar el cambio. Muy bien. Pues ahora sí vamos a meternos a la explicación concreta de la integral indefinida, ¿no? La integral indefinida, la integridad, es una función, es la integral, una integridad es una integral. Como les había mencionado, está muy conectada con el diferencial, con la derivada, ¿sí? Siempre habrá que determinar la derivada cuando estamos integrando también. Fíjense aquí. Les voy a presentar dos funciones, ¿sí? Déjenme pointer. Tengo dos funciones, ¿no? A la izquierda y a la derecha. Se fijan, es x2 más 5 y g de x, la función g de x es x a la 2. El punto aquí es determinar, fíjense, hay un numerito, un término, perdón, que no tiene variable, ¿sí? En este tema lo vamos a considerar como la constante de integración, como c. La primera ocasión, pues tiene una constante 5, la segunda función o ecuación no tiene constante, ¿sí? Es x2 más 0, digamos. Su constante es 0. Entonces, ¿cómo obtenemos derivada? Esto es un recordatorio para poder integrar más adelante, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes ya saben derivar. Aplicar las reglas de derivación de las funciones. Fíjense, cuando tengo un valor a la n, ¿sí? Su derivada va a ser, voy a tener que bajar ese exponente acá enfrente, o sea, voy a multiplicar a la un, voy a multiplicar por n, y ahora su exponente le voy a bajar 1, va a ser menos 1. ¿Ok? Y cuando es una constante, su derivada es 0, o sea, se elimina, pues. Otra vez, ahorita viene un ejemplo más práctico. Tengo una variable a la n, su derivada va a ser esa n, si es x a la 7, por ejemplo, n va a ser 7, ¿no? O sea, 7 por x o por u a la 7 menos 1. Ese exponente se multiplica, se pone enfrente y le bajo 1 a ese mismo exponente. Esa va a ser la derivada. Fíjense, aquí viene un ejemplo con numeritos. Aquí está, ¿no? Tenemos x a la 2, n en este caso es 2, ¿sí? Se pone al frente, se multiplica, aquí se baja, pues. Y luego la variable, el exponente, perdón, que es 2, se le resta 1. 2 menos 1 es un 1. Aquí está. Acuérdense, cuando no viene nada en el exponente es que tiene un 1. Y el más 5, como les había explicado acá, en una constante, en un número sin variable,
su derivada es 0. Por lo tanto, se elimina esto, ¿sí? Más 5 se elimina. Y acá es lo mismo, ¿no? X a la 2, nada más que este no tiene constante. Aquí es más 0, acuérdense. Me va a dar el mismo resultado. X a la 2, el 2 se pone al frente, aquí con el 2, por X a la 2 menos 1. Por eso aquí hay un 1. Entonces, fíjense cómo me da exactamente igual. Ahora, el paso 2 para la integral, hay que escribir las derivadas en términos del diferencial. Simplemente es acomodarlo aquí. Acuérdense que la derivada, esto no lo toqué porque es de cálculo diferencial, pero la derivada se determina con esta apóstrofe de aquí. Eso me dice que es derivada, ¿no? Entonces, ya simplemente poniéndolo en el lenguaje formal, dy es igual a la derivada, que en este caso es 2x, bueno, en las dos, ¿no? Por dx. Ahí está. Esa es la derivada que nos va a ayudar a hacer la integral. Bien. Ahora sí, la integración. Es la operación contraria a la derivada, ¿sí? Se indica con el símbolo que ya hemos visto un par de ocasiones, al menos en la presentación. Es este de aquí, esta lambda de aquí. Se realiza para obtener la antiderivada de una expresión diferencial, de una función, pues, ¿no? Hay dos tipos de integrales. La indefinida, que es nuestro tema de hoy, y la definida, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La indefinida, como su nombre lo indica, no tiene límites indefinidos, no tiene límites, simplemente se encuentra en la ecuación, así de fácil. Solamente se encuentra una ecuación que ya después podrás evaluar dependiendo del problema. La definida se integra definidamente con límites de A a B. No la vamos a ver, pero pues rápidamente se integra, me queda una ecuación y voy a tener que evaluar, ¿no? Final menos inicial. Evalúo B en la integral, en la función que me dé, y le resto el límite inferior a la función. No es tema de esta sala, pero bueno, ahí como quiera queda. Entonces, metiendo una integral definida, voy a leer aquí, indica el resultado, aplica la operación de integración al conjunto de las antiderivadas. ¿Por qué conjunto? Porque no tiene límites, ¿sí? Tiene varios posibles resultados. Aquí la integral, ¿no? Tendremos un valor numérico, ¿sí? Si es hasta el momento en una definida, sí tendremos un valor numérico porque voy a regresar un poquito, porque tenemos un límite, ¿sí? Tenemos una evaluación, tenemos un valor que darle a la ecuación. Entonces, una integral definida sí tiene valor numérico. Una indefinida, ¿sí? Fíjense aquí cómo dice aquí, ¿no? Una integral definida se obtiene un valor numérico evaluada en un intervalo debido a que tiene un límite inferior y uno superior, que es lo que mencionaba ahorita. La indefinida, como no tiene límites, fíjense como no tiene nada aquí, como no tiene límites, no se va a poder evaluar, ¿sí? Simplemente se nos queda como una función. Ahorita vamos a ver cómo integramos. Fíjense la integral de estas dos funciones, pues, obviamente es la misma, ¿no? Está aquí. Ahorita vemos cómo obtenemos esto. La definida, pues tendría los valores. Nosotros vamos a enfocar en la indefinida, ¿sí? Que no tiene valores. Otra vez, nada más una relación entre diferencial e integral, ¿sí? Fíjense cómo va de la mano, como se ha mencionado hace rato, por eso quise hablar de Arquímedes, que se acerca un poquito más al cálculo diferencial, igual Newton, y luego de Euler en el cálculo integral. Todo va de la mano, ¿sí? La diferencial me indica cómo cambia, me indica la razón de cambio de la integral, ¿sí? Eso es lo que es esto, es una relación totalmente. Muy bien. Ok. Interpretación gráfica de la constante de integración. Acuérdense que la constante de integración tiene la letra C en todas las ecuaciones, y esa constante de integración en una gráfica, ¿sí? En una gráfica va a ser la intersección con la variable y, con el eje y.
Déjenme nada más, aquí, ¿no? Aquí fíjense cómo tengo una función f de x más C1, o sea, varias constantes de integración, ¿no? Y fíjense cómo va variando la gráfica en ese sentido. Se comporta igual, pero, pues vaya, va a la derecha y luego sube cada vez más lento en todas las ecuaciones, en todas las funciones. Pero tiene distinta constante de integración, cruza en la y distinta, en una y distinta, ¿no? Aquí un ejemplo más práctico, con 6x más 1. 6x es una ecuación lineal, ¿sí? O sea, es una línea, tal cual como viene aquí en las líneas de color, pero con la excepción de la constante de integración. Fíjense cómo la guinda está aquí abajo, cruza en el 1, el y, la azul, ¿sí? Es 6x más 2, es la misma función, o sea, la variable tiene la misma función, entonces se comporta igual, pero tiene una constante de integración 2. Fíjense cómo la azul, mejor no se alcanza a ver, luego les comparto la presentación, pero la línea azul cruza el 2. Entonces, esta constante de integración, de manera gráfica, ¿sí? De manera gráfica, esa constante de integración determina el lugar por donde va a cruzar en el eje Y. Esa es la constante de integración interpretada geométricamente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que quede un poquito más claro. Igual, en 6x más 4, en la línea naranja, pues fíjense cómo aquí cruza justo en la línea naranja. Ahí está. Muy bien. Método de integración, ahora sí. Obviamente, para encontrar la constante de integración será necesario tener ciertas condiciones para poder encontrar ese valor. Ahorita que estamos en integral indefinida, vamos a dejar la constante de integración como C, ¿ok? Solamente como C. No vamos a encontrar esos valores. Solamente integramos y la dejamos como C. Sí, C. Vamos a ver. Cuando se integra la diferencia de una variable de x, su integral es la variable x más la constante c. Si yo tengo la integral, por ejemplo, la integral de 5, ¿sí? 5 de x, no tengo una variable, ¿sí? No tengo una variable en 5, es simplemente el número 5, ¿ok? A diferencia de la derivada, que la derivada de 5 es 0, la integral, como dice aquí, de x, yo solamente voy a poner el 5 y le voy a agregar una x. Más c, ¿verdad? Entonces, en la fórmula 1, en el escenario 1, pues, si yo tengo la integral de una constante, de un número sin variable, le pongo x. Le pongo una variable nada más. ¿Sí? Que viene acá, bueno, acá está en la fórmula 2, ¿no? A es una constante. En el caso del ejemplo que te puse acá en azul, pues A sería 5, ¿no? Entonces, A de x es igual a AX más C. Una constante que es el número 5, ¿sí? Era 5 de x igual a 5x más c. Es el mismo ejemplo que te puse acá en azul. El problema es cuando tenemos una variable a una potencia. Nos vamos a quedar aquí. Es una variable en una potencia, porque estamos solamente hablando del concepto. Una variable a una potencia, la integral de una variable a una potencia, de x a la n de x va a ser x a la n más 1 entre n más 1 más c. Este viene un ejemplo, vamos a hacer uno aquí, vamos a ponerle x, ¿no? X, cuando no tiene nada, acuérdense que es un 1, tiene un 1 arriba, ¿no? Entonces la integral de x1 de x va a ser igual a la x, ¿eh? n es 1, ¿ok? N es igual a 1. Entonces, como n es 1, la fórmula me dice la integral va a ser x a la n más 1, es decir, 1 más 1, ¿sí? 2, y abajo va a ser n más 1, nada más, sin x ni nada. N más 1, quedamos que n era 1 porque es la potencia del problema. Va a ser igual 1, voy a poner 2, ¿no? Directamente.
1 más 1. No se les olvide el más c. Ahorita vamos a mirar, aquí viene más problemas. Para la fórmula 2, ejemplos prácticos de a 2x igual a x más c, pues tenemos aquí otra vez, ¿no? La integral de 5 de x va a ser igual a la constante que ya tengo, o sea, 5, simplemente lo muevo, lo transfiero, y le agrego una x. Simplemente eso. La integral de 5 es 5x, así, tal cual. Más, como es indefinida y no tenemos las condiciones para encontrarla, más c. Siempre más c. Entonces, un valor solo es 5 y le agrego una x. Abajo igualito, ¿no? 10, integral de 10 a la de, integral de 10 de x, perdón. Integral de 10 de x va a ser igual a 10x. Simplemente si yo estoy integrando un número constante, le agrego una x. Sí, más c. 10x más c. Si le quieren tomar un screenshot, porque al final vamos a hacer unos ejercicios de práctica. Les doy 5 segundos. Tomo una foto ahí en la computadora, que tengan aquí las fotos. Como que ahí les pongo las fórmulas en el ejercicio. Muy bien. Se vuelve un poquito más complicado cuando yo tengo una variable, pero tampoco es tanto, ¿no? No se preocupen. X a la 2, n es 2 aquí, ¿sí? N es igual a 2 aquí. Por lo tanto, x a la n, o sea, x a la 2, se va a resolver por esta fórmula. X a la n más 1, es decir, x a la 2 más 1, entre n más 1, es decir, 2 más 1. Y me queda x a la 3 entre 3. Más c. ¿Por qué 3? Porque n más 1 es 2 más 1 igual a 3. Luego, cuando yo tengo x a la 5, por ejemplo, ahí, aquí, perdón, n es igual a 5. Por lo tanto, x a la n se integra como x a la n más 1, es decir, x a la 5 más 1, entre n más 1. n es 5, acuérdense, es el exponente. Entre 5 más 1 es igual a 6. O sea, x a la 6 entre 6 más c. No se les olvide la más c porque es muy importante las integrales indefinidas. Si van si tendrán un curso de cálculo, les pedirán encontrar esa constante. Y luego aquí nada más se le agrega un número aquí adelantito, no pasa nada, se mueve, se transfiere como en los problemas anteriores. Se transfiere, aquí n vuelve a ser más 2, perdón, vuelve a ser 2, n vuelve a ser 2 aquí. N es la constante, el exponente de la x, que está arriba. Entonces simplemente se pone el 3 tal cual, ¿sí? se va moviendo, fíjense. X a la n más 1, es decir, x a la 2 más 1, entre n más 1, fórmula, n más 1. Entonces va a ser 2 más 1. 2 más 1 es 3, ¿no? Nos queda 3 por x a la 3 entre 3. El 3 y el 3 se simplifican, ¿sí? 3 tercios es 1, ¿ok? De ahí la diferencia entre este de arriba y el de abajo, ¿no? Me queda x cúbica más c. Ahí tómenle un screenshot, 5 segunditos para que le tomen. Muy bien. Ok, y ahora sí. Ay, perdón. Déjenme. Ahora sí, fíjense. Aquí les pongo las dos fórmulas, las dos que vimos ahorita. Son las 7:38. Les voy a dar 10 minutitos. 10 minutos y para que ustedes lo resuelvan solos, ¿sí? Está muy fácil, aquí están las dos ecuaciones, las dos fórmulas, pues. Y a los 10 minutos abro el chat, bueno, pido que me abran el chat para resolver dudas de este procedimiento. Yo les muestro la solución, acá está la solución, ¿no? Yo les muestro la solución como quiera, pero por mientras ustedes háganlo solitos, ¿sí? Háganlo solo 10 minutos, son las 7:38, a las 7:48 muestro la solución y abrimos el chat rápidamente. Bueno, ¿sabes qué? Mejor, Ana, no sé si estás ahí, igual y mejor abre el chat de una vez, por si tienen dudas mientras lo están haciendo. Ok, Y yo aquí maestro. voy contestando.
Muy bien, sí, Por favor. déjeme activo el chat de una vez. Sí, porque no me van a dar los 15 de dudas. Mejor sí de una vez. Listo, maestro, ya está activo el chat. Muchas gracias. Si tienen, si tienen dudas, pueden escribir ahí en el chat mientras van haciendo. No tienen que escribir nada. Háganlo y si tienen dudas, aquí les contesto. Se pasaría a 3x, pero el exponente, o sea, el x a la 3, ahí viene la formulita, se le suma 1. O sea, sería 3x a la 3 más 1. O sea, 3x a la 4. ¿Sí, Pedro? Ahí fíjate muy bien la fórmula. Hiciste muy bien, pasaste muy bien el 3 hacia abajo y luego ese 3 que está arriba hay que sumarle 1. Ya nos da el resultado de 3x a la 4. Muy bien. A ver, fíjense, vamos a ver los resultados. Y como que estoy viendo el chat, pues si tienen una cuestión me preguntan. Bueno, acá abajo pongo, es correcto, Misael, así es, muy bien. Y muy bien, Vicky, también. Fíjense, pues bueno, no sé por qué se fueron para abajo, pero bueno, 3 de x, simplemente le agregamos la x, 3x más c, ahí está, muy bien. 10 menos 8, aquí tenía un truquito, pero pues ya tampoco es tan complicado, 10 menos 8, 2, es en realidad 2 de x, ¿no? La integral de 2 de x es 2x. Y las que están un poquito más complicadas, que son las de los exponentes, pues acuérdense de la fórmula, ¿no? X a la n. Entonces, x a la n sería x a la n más 1, ¿sí? Si n es 3, aquí en este caso n es 3. Muy bien, Vicky, es correcto. N es 3, ¿sí? Por lo tanto, es x a la n más 1 entre n más 1. X a la 4 entre 3 más 1, 4. Más c, ahí como lo puso Vicky. Ahí está, excelente. El siguiente es x a la 4, el exponente, la n es 4, ¿sí? La n es 4, por lo tanto, x a la n más 1 entre n más 1. Exactamente, Misael. X a la 5 entre 4 más 1 es 5. X a la 5 entre 5 más c. Siempre con la constante de integración, que es muy importante, aunque no nos alcanzó el tiempo para verla, no era parte de la temática en realidad, ahí, se puede obtener fácilmente. ¿Sí? En un cursos posteriores a ver si la podemos tocar el tema. Y la última es igual que las de arriba, pero se le agrega un 4. ¿Sí? Así es, Misael, es correcto, muy bien. También ahí el compañera, de abajo. El 4 se transfiere, se mueve nada más, ¿sí? No se le hace nada especial. X a la 4, n es 4, no tiene nada que ver con el 4 de enfrente, sino que me refiero al 4 exponente, a esta de acá arriba. Entonces, x a la n más 1 va a ser x a la 4 más 1, o sea, 5, como dijo ahorita Misael, entre n más 1, otra vez, n es 4, ¿sí? 4 más 1, 5. Al final, ahí acomodándolo de una manera un poquito más formal, 4 quintos. Es lo mismo que esto. O sea, estos dos, esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Más la constante de integración. Y esas fueron las respuestas. Entonces, ya para cerrar, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda del tema? Yo sé que ahí a lo mejor puede haber dado más tiempo, pero ahí estamos bien. ¿Alguna cuestión que tengan? Muchas gracias, Michelle. Bueno, licenciada Ana, creo que ya no hay más dudas. Así es la fórmula. Hay que poner los exponentes. El exponente 4, vaya, el exponente, la fórmula me dice que ese exponente más 1 me va a dar, hay que ponerlo lo de abajo de la fracción, ¿no? Un denominador, aquí abajo. Es simple, estamos siguiendo la fórmula nada más. Gracias, Alberto, Jesús, Vicky, Víctor, gracias.
Qué bueno que les pareció interesante. Gracias, Nelly, Pedro, Erika, Gerardo. Sí, Fabián, hay muchísimas fórmulas. Depende de lo que yo tenga aquí enfrente. Si yo tengo una variable con una exponente, uso esta acá. Pero si yo tengo un tangente, un coseno, si yo tengo un logaritmo natural, un exponente, una e a la 3x, por ejemplo, o a la 2x, hay una fórmula para cada tipo de ecuación. Entonces sí, hay muchísimas más fórmulas que estas dos. Aquí es nada más para entrar al tema del integral. Entonces hay muchísimas fórmulas. Esperemos que haya otra sesión y podemos ver ahí, dependiendo del tema, podemos ver más fórmulas. Sí, el de Euler de ecuaciones integrales, lo buscas, ya es un libro muy antiguo, está ahí puedes buscar en Google, ya es Creative Commons, ya lo puedes distribuir fácil, gratuitamente, ahí lo puedes encontrar. Cálculo integral de Euler, se llama. Y pues bueno, agradecemos al maestro David Ayala por su exposición y lo felicitamos por su gran experiencia. Esperamos contar nuevamente con su colaboración en este y otros proyectos con la Universidad Virtual CNCI. Les recordamos que las conferencias estarán disponibles en próximos días en el canal del Congreso Virtual del Conocimiento a través de YouTube. Les pedimos contesten la encuesta de satisfacción para registrar su asistencia y ser acreedor de constancia. Muchas gracias, maestro, por su aportación. Gracias a ustedes, muchas gracias. Saludos.